chicos? Otra vez Alex Quinta con ustedes. Vamos a ver ahora el periodo histórico llamado el tercer militarismo. Tercer militarismo, o sea, tercera vez que los militares entran al poder, claro. Hubo un primer militarismo, cuando comienza la República, hubo un segundo militarismo, la época de la Reconstrucción Nacional, y ahora pues vamos a tener el tercer militarismo. Bien, tercer militarismo. Profe, ¿y en qué se caracteriza un gobierno militar? Un gobierno militar se caracteriza en que mano dura, pues, ¿no? Poder, un caudillismo. Esos militares van a poner mano dura ante un contexto difícil, porque para llegar al poder tienen el apoyo de la oligarquía, de los grupos poderosos. Ellos van a apoyarlos a que entren al poder, para que pongan tranquilidad, paz, orden. ¿Cuál es el contexto? A ver, veamos. Tercer militarismo llega al poder en el año 1930, cuando culmina el gobierno de Leguía, el que duró 11 años. Ah, profe, el oncenio, sí, el oncenio. Entonces, el antecedente del tercer militarismo será el oncenio, ¿eh? El oncenio de Leguía, desde 1919 hasta 1930. Culmina con la crisis terrible, una crisis terrible producto del crack del 29. Y en medio de esa crisis, mira, aparecen los levantamientos populares dirigidos por dos partidos políticos, porque aparecen dos grandes ideologías, el aprismo y el socialismo. Y estas ideologías que plantean cambios en nuestro país se plasman con partidos políticos, el Partido Aprista y el Partido Socialista del Perú. El Partido Aprista fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, su ideólogo, y el Partido Socialista del Perú fundado por José Carlos Mariátegui. Bueno, Mariátegui murió, en cambio Haya de la Torre va a vivir hasta de viejito y va a crear un gran partido, un partido de masas llamado el Partido Aprista del Perú. En el año 1929 se da el crack de Estados Unidos, la caída de la bolsa de valores, crisis económica en el Perú, levantamiento de apristas, levantamiento de socialistas, y la oligarquía gritó: ¡no, horror! ¡Apóyennos! ¿Y a quién piden apoyo? A los militares. Ahí aparece la figura de Sánchez Cerro, que va a tomar el poder en el año 1930 hasta 1939. Bueno, Sánchez Cerro no gobierna hasta 1939, gobierna Benavides. Dos gobiernos, Sánchez Cerro y Óscar R. Benavides. Y luego de este tercer militarismo entra un nuevo periodo histórico llamado la primavera. La primavera democrática. Primavera democrática. Un breve gobierno democrático. En esa época estaba Manuel Prado Ugarteche y Bustamante y Rivero. Profe, ¿cuál es el contexto internacional de este tercer militarismo? En la década de los 30, ¿qué pasaba en el mundo? Se fortalecían los regímenes autoritarios, totalitarios. Surgen estados totalitarios. Colocamos por acá. Estados totalitarios. Que ejercían un poder total, ¿no? No había democracia, persecución a los comunistas, estados fascistas, pues el estado fascista, el fascismo italiano y el fascismo alemán, llamado nazismo. Bien, ahí está. Ese es el contexto internacional. Tenemos el antes, tenemos el después. Veamos entonces cuál es el concepto. Ya tenemos más o menos el concepto en nuestra cabeza, ¿no? ¿Qué podemos decir entonces del tercer militarismo? Que fue un proceso histórico. Fue un proceso histórico, ¿ya? Donde aparecen, a ver, gobiernos autoritarios, ¿no? Gobiernos autoritarios, gobiernos militaristas,
Si es militarista es autoritario. Militaristas, ¿con qué objetivo? Militaristas con el objetivo de mantener, ¿no? De mantener el statu quo, ¿no? de mantener que nada cambie, de mantener el orden oligárquico, ¿no? Hay que poner acá, el orden oligárquico, el orden oligárquico. Por algo la oligarquía los está apoyando. Por algo la oligarquía va a aliarse con Sánchez Cerro para que tome el poder y contenga el avance de los movimientos populares. El pueblo, obreros y campesinos ahora tendrán participación y clases medias tendrán participación por medio del APRA y el Partido Socialista del Perú. Ya tenemos el concepto, ya tenemos el contexto internacional, ya tenemos el antes y el después. Vamos ahora a las características. Mira, política, características políticas, regímenes autoritarios, con ideas fascistas. Profe Sánchez Cerro y Benavides eran fascistas. Claro, eran fascistas. Su partido es el Partido Unión Revolucionaria, de tendencia fascista, Unión Revolucionaria. Bien, mira, y como gobiernos autoritarios, pues van a perseguir, va a haber persecuciones. Vamos a poner por acá. Persecuciones políticas. Persecuciones políticas. ¿A quién crees que van a perseguir? Obvio, ¿no? Al APRA, ¿no? Persecuciones al APRA. ¿Y a quién más? Al Partido Comunista del Perú. Partido Comunista del Perú. Recuerda que Mariátegui funda el Partido Socialista del Perú, pero luego cambia de nombre a Partido Comunista del Perú. Es lo mismo. Bien. ¿Qué más? Políticamente, ¿qué hacen estos gobiernos militaristas? Pues defienden a la oligarquía. Defienden a la oligarquía. Ahí está, como el concepto. Pues. Económicamente recuerda que ha aparecido el crack del 29 y eso trae consecuencias a nivel mundial. La crisis del capitalismo en Estados Unidos, en Europa y también en América, ¿no? Porque dependíamos del billete de Estados Unidos. Esa gran dependencia se refleja en esta recesión económica. ¿Cuál es el objetivo de estos gobiernos militares? Salir de esa recesión. Va a haber entonces un lento mejoramiento de la economía peruana, lenta recuperación, ¿ves? Poco a poco va a ir mejorando. ¿Qué más? El Estado interviene en la economía. Una de las características de la New Deal, salir de la crisis del crack del 29, eran las ideas keynesianas, que el Estado intervenga. Entonces el Estado va a intervenir en la economía, va a poner plata para la reactivación económica, crea la banca de fomento, la banca agraria, el banco industrial, ¿bien? Para fomentar el desarrollo económico. El Estado mete platita, hace obras para generar trabajo. Eso entonces se va a dar como parte de esta salida de la crisis del crack del 29. Internacional, pasa algo, casi se inicia una guerra internacional, guerra con Colombia, ¿ya? Por la ciudad de Leticia, ya lo vamos a ver esto después. Y en el aspecto pues, de la sociedad, los movimientos sociales fueron limitados, fueron reprimidos, ¿no? Se están organizando por medio de los partidos políticos, pero van a ser perseguidos totalmente, así que se va a relegar. Ahora, ¿la situación social va a cambiar? No, se mantiene el obrero explotado, luchando por sus derechos, pero contenidos en esta época por los militares. En el campo, el campesino seguirá siendo explotado por el gamonalismo, el sistema feudal que existe en este Perú, y las clases medias pues se acomodan con este nuevo gobierno y también se acomodan en el partido aprista peruano y el Partido Comunista del Perú. Veamos entonces a los dos gobiernos de este tercer militarismo, Sánchez Cerro y Benavides.